Hoy en Sal y Pimienta Fiscal iniciamos en modo navideño con una receta especial para cerrar el año fiscal con éxito. Preparar este cierre no solo nos asegura tranquilidad, sino que también nos ayuda a prevenir errores y tener listas las operaciones y documentos necesarios para la declaración anual. Acompañados por nuestros especialistas de Digital Signature, Antonio Hernández Ross y Dora Sánchez Muñoz, comparten sus mejores consejos para que este proceso sea sin contratiempos. La mesa está servida, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal y pues ya nos estamos preparando para las fiestas dicembrinas, para este cierre de año. Pero antes de eso queremos platicar con ustedes precisamente de un tema muy importante, es qué previsiones tenemos que tomar para este cierre de año antes del 31 de diciembre. Y para esto tenemos a una invitada de lujo, asociada de Digital Signature, la contadora Dora Sánchez, que nos va a venir a platicar precisamente qué aspectos tenemos que cuidar para este cierre de año, concretamente las personas físicas. Y pues antes de empezar a pensar qué vamos a comer en la cena, cuáles van a ser los regalos, que ya nos estamos preparando precisamente para hacer la carta a los Reyes Magos y a Santa Claus, pues algo que es un aspecto que importantísimo en el tema de la cultura tributaria y en el tema de los aspectos que debemos de empezar a cerrar durante este fin de año, pues es el tema fiscal. Y concretamente para eso, pues le doy la bienvenida a Dora para que nos platique un poco sobre estos aspectos. Bienvenida, Dora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Es un gusto saludarles a todos nuestros escuchas. Y pues bien, sin más preámbulo, pues te lanzo la primera pregunta. ¿Por qué es importante que tengamos o que llevemos a cabo ciertas previsiones y cuidemos ciertos puntos antes del 31 de diciembre? Porque bueno, si bien sabemos que el año calendario se vence el 31 de diciembre, pues nosotros tenemos hasta, en el caso de las personas físicas, al 30 de abril del próximo año para presentar nuestra declaración. Más sin embargo, pues sí sería importante que le comentáramos a nuestros escuchas por qué deben de cuidar antes de ya próximo a estas vacaciones que se vienen algunos aspectos en el tema de su cumplimiento fiscal. No sé qué nos podrías comentar sobre este punto, por favor, Dora. Claro, es un aspecto muy importante para las personas físicas el poderse anticipar a este cierre fiscal de 2024. Sí, aquellas personas físicas que reciben salarios, que tienen una actividad empresarial, que rentan un inmueble, ya sea una casa habitación, un local comercial, aquellos que perciben intereses, dividendos, hasta aquellos que vendieron una casa habitación. Y bueno, recordemos que en las personas físicas, todos los ingresos que perciban impactan su patrimonio. Por lo tanto, es muy importante el prepararse para este cierre fiscal. Pero más que prepararse, hablemos de anticiparnos. Anticiparnos y revisar la situación fiscal actual que tiene la persona física. Sí, identificar los aspectos que pudiéramos detonar sensibles, endebles en su situación. ¿Cuáles son? Ingresos, gastos. Pero todo esto es bien importante porque impacta su base del impuesto para su declaración anual. De ahí que hay que aplicar las acciones correctivas necesarias en tiempo y forma. Y como bien señalas, estamos a poco menos de 2 meses de terminar el 2024, lo cual permite tomar estas acciones correctivas necesarias en tiempo y forma. Es decir, que tengan la certeza en la determinación de su impuesto anual, que eviten contratiempos para esa cereza de la Navidad, que yo siempre le llamo la cereza del pastel, para su devolución del impuesto sobre la renta 2024 que esperan recibir en el 2025. Y esto conlleva también a aquellos que no les gusta tomarse la cereza en abril, sino que la quieren ir disfrutando durante el ejercicio, determinan un saldo a favor y lo van compensando, pero es importante anticiparse para que tengan esa seguridad en la aplicación de ese saldo a favor y evitar sanciones y riesgos ante la autoridad fiscal. Esto es lo importante de prepararse para este cierre fiscal. Y creo que lo cuentas muy bien, Dora, y un poco para nuestros escuchas. Normalmente nosotros pensamos o iniciamos nuestro ciclo del proceso de cumplimiento cuando ya estamos en el vencimiento o dentro del mes que nos toca presentar nuestra declaración anual.
Pero finalmente, y algo que tenemos que tener claro es que esta historia de cumplimiento que nosotros damos en el mes de abril se va formando momento a momento durante todo el año previo en el que estamos, como bien lo comenta la contadora Dora, generando ingresos y generando el soporte de estos gastos. Tanto los ingresos como las deducciones que nosotros estamos teniendo asociadas al gasto de nuestra actividad productiva se van documentando y van teniendo un soporte, pues en los contratos que celebramos, en la facturación que emitimos, en las declaraciones provisionales, dependiendo del régimen fiscal en el que estamos. Y esto obviamente va a llevar a la conclusión de una historia que la autoridad va a retomar, ya en el caso de las personas físicas, inclusive con una declaración precargada, que nos va a llevar a tener una buena o una mala historia. Pero esa mala historia no concluye o no, permítanme decirlo, no tiene su cierre con la simple presentación de la declaración anual. Para esto debimos de haber tomado estas medidas preventivas y cuidados durante todo este año. Y si hoy por hoy todavía tenemos temas pendientes que cuidar, pues como bien lo comenta Dora, hay que empezar a tratar de cerrar lo más sano posible y tener esta actitud preventiva, esta actitud de ser cautos antes de que cierre el final del ejercicio, aunque estemos muy emocionados al día de hoy, ya prácticamente de estar terminando este ciclo anual. Y me voy a enfocar dos aspectos muy importantes y que ya los tocábamos. El tema del ingreso y del gasto asociado a su soporte documental, que ahora, bueno, pues obviamente lo que reina y lo que priva son los comprobantes fiscales. ¿Qué nos podrías platicar al respecto, estimada Dora? Lic Toño, en efecto, hay que realizar una pausa para identificar ese rubro tan importante que se llama ingresos. Sí, el poder identificar que todos los ingresos que hemos estado percibiendo durante el ejercicio y los que están todavía por percibirse de aquí al 2025 estén amparados, como bien lo comentó, por los contratos de las actividades económicas que se realizan y que amparan. Pero hay un dato bien importante que la autoridad fiscal hoy en día tiene a la vista, su comprobante fiscal digital por Internet. Y sí, hay que verificar, hay que darse ese tiempo de poder identificar que los ingresos tienen que tener su comprobante fiscal digital por Internet. Pero no solo que esté el comprobante, que esté emitido de manera correcta conforme se pactó la operación. Ojo, sobre todo en los pagos en parcialidades, ya que hay que emitir los complementos correspondientes. Pero también es importante poner atención en aquellos ingresos que no son de manera cotidiana, como por ejemplo la venta de una casa. Hay que dar esa pausa para poder identificar qué requisitos se deben de cumplir para que esa venta se considere un ingreso acumulable o si caemos en un ingreso exento. Entonces, hay que darnos esa pausa para poder recabar la documentación necesaria que me indique si será un ingreso acumulable o un ingreso exento. Sobre todo en los exentos hay que poner atención. En el ejemplo de la casa habitación, hay que tener en cuenta que solo se trata de una casa habitación para que el ingreso sea exento. De lo contrario, será acumulable. Esta casa habitación, dentro de los últimos 3 años, puede alcanzar la exención y haber entregado al notario la justificación que se trata de la casa habitación. Eso es importante. Si yo vendí mi casa Darnos de esa pausa. campo, yo vendí, bueno, mi casa de campo, ¿eh? Si yo vendí una casa que tengo donde voy los fines de semana, pero no es mi casa habitación, pues no está exenta y no la podría estar declarando como tal, conforme a lo que tú mencionas, ¿no? Pero si vendo mi casa habitación, no podrías tener la exención si ya vendí una casa previamente en los últimos 2 años. ¿Es lo que quieres comentar, no? Es correcto. Ok. Ese tiempo para identificar el tipo de casa que estoy vendiendo, en qué tiempo lo estoy haciendo, es bien importante, porque llegamos al mes de abril y ¿qué creen? Que no saben de qué se trata. Entonces están a tiempo para poder obtener precisamente este soporte y saber que tienen un impacto, ya sea de acumulación o un impacto de extensión en su rubro de ingresos acumulables para su declaración del 2025.
Y en el tema de los ingresos, como bien lo comentabas tú, la factura, pues el correcto llenado, pero yo voy más allá del llenado, Dora. Creo que también nuestros escuchas deben de saber que el tema del ingreso, pues obviamente es común que pues, por una equivocación puede emitir un comprobante que está asociado a una operación, por ejemplo, que se canceló, o bien a una devolución de una mercancía, o inclusive muchas veces nosotros por error emitimos, como bien lo comentas tú, pues dos veces un mismo comprobante y eso podría implicar una duplicación de ingresos. O sea, hoy por hoy, y es bien importante comentarle a nuestros escuchas, uno de los elementos más innovadores que tuvo, por decirlo de esta manera, durante este sexenio la autoridad fue la confronta o la verificación de nuestras declaraciones versus los ingresos que nosotros estamos declarando en nuestra propia facturación. El hecho de que nosotros no llevemos a cabo la cancelación de un comprobante, generemos una nota de crédito, un CFDI de egresos asociado a un descuento, a una devolución de mercancía, pues puede implicar que al final de cuentas la autoridad nos puede estar duplicando o generando un ingreso que efectivamente no recibimos. Entonces, aquí, eh, como mejor práctica, ¿tú qué sugieres, no? Me queda claro que por una facilidad la autoridad te permite inclusive la cancelación de comprobantes emitidos en el ejercicio previo hasta el periodo o hasta el plazo que tenemos para presentar la declaración, es decir, para el mes de abril. Pero creo que aquí, pues la sugerencia, o no sé tú qué opines, sería o el primer tip que tenemos que tener es, pues hacer esa análisis de nuestra facturación para verificar si ya está pendiente de aquí a cierre del ejercicio la emisión de una nota de crédito, ya a veces de un descuento de una devolución, la cancelación de un comprobante, o tú qué le sugerirías a nuestros escuchas. Licenciado Toño, toca un tema de vital importancia, sobre todo porque impacta en la acumulación del ingreso. Y como bien comenta, se puede llegar a duplicar el ingreso. Pero ahí no para el asunto. Si estamos presentando una declaración el 28 o 29 de abril a las 12 de la noche, ¿no? Que vemos de pronto que hay menos tráfico, en ese momento, esto que comenta no se le puede dar revés probablemente en menos de 24 horas. Y sin embargo, el impacto es que tendría que acumular los dos ingresos porque está emitido el comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, es un punto bien importante, pero hay que hacer esta pausa que les menciono. Hay que hacer esta pausa de revisar sus operaciones, el soporte que comenta de su contrato, su CFDI y cómo pactaron la operación para darse ese tiempo, ya sea de emitir los comprobantes que le falten o en su caso cancelarlos. Y la sugerencia que bien comenta es que lo hagan antes del 31 de diciembre. Es cierto que hay una regla de carácter general que nos permite llevar a cabo la cancelación de comprobantes antes de la declaración anual, pero aquí la sugerencia es que no se esperen al 30 de abril, al 25, al 20 de abril. Háganlo, hagan esta pausa en este momento para que lleguen a un cierre del 31 de diciembre con esa tranquilidad, que reciban el año nuevo tranquilos, esperando los Reyes Magos y por supuesto esa cereza del pastel en abril con toda la confianza y tranquilidad. Pero bueno, Dora, creo que la contrapartida de la moneda, la contraparte de la moneda ahora es el gasto. Y en el caso del gasto también tenemos una particularidad. Si bien las disposiciones fiscales dicen que nosotros podemos obtener la documentación soporte, en este caso concreto los comprobantes, a más tardar en la fecha en la que presentemos la declaración, nuevamente acudo a la declaración, es un hecho y un requerimiento también importante es que estos comprobantes, si los vamos a hacer deducibles como gasto o como una inversión, en su caso, durante el ejercicio de 2024 para la presentación de la declaración de este ejercicio, tenemos que haber obtenido los comprobantes durante este ejercicio fiscal. Es decir, si nos emiten este comprobante en 2025, pues el mismo no tendría efectos. Entonces ahí también creo que vale la pena que le comentemos, pues qué recomendaciones asociamos al gasto por parte de a nuestros escuchas
para que se preparen y en su caso le soliciten a sus proveedores o a la persona que le tuvo que emitir un comprobante, pues estos comprobantes emitidos de manera correcta antes de que sea el 31 de diciembre. ¿Ahí qué nos puedes comentar, por favor, Dora? Claro, licenciado Toño, aquí tenemos dos vertientes. Aquellos que tienen el cuidado de solicitar sus comprobantes y dicen, yo ya tengo mi comprobante. Ah, perfecto. Pero ¿qué creen? Hay que hacer esta pausa que les menciono y les sugiero validar algunos aspectos. ¿Cuáles son? En su factura, el uso del CFDI es bien importante porque, por ejemplo, si de pronto ustedes compran un activo para su actividad económica, o es un activo, es decir, es una inversión para su actividad económica, o bien se trata de un gasto. Recordemos que la ley nos da esos dos caminos, dependiendo del tipo de erogación que realizaron. Entonces, el uso del CFDI debe de indicar de qué se trata, si de un gasto o de una inversión. Entonces, ya desde aquí hay que tomar nota. Estamos a tiempo de que nos hagan el cambio de ese comprobante fiscal digital por Internet con el uso de CFDI correcto, para no tener problema en hacer deducible ese gasto, porque impacta en la base de su impuesto. Si ese concepto es incorrecto, esa erogación se convierte en un no deducible. Foquito rojo, ¿verdad? Así es. ¿Y eso qué va a implicar? Que esa erogación la tendrán que quitar de las deducciones que aplicaron y por ende, seguramente, su base del impuesto tiene un incremento. Ojo, otro aspecto bien importante es el método de pago, sobre todo en aquellos gastos que pagaron superiores a los 2,000 pesos. De pronto en la emoción de adquirir mercancía, algún tipo de inversión, X novedad para el negocio, se paga esa erogación, pero no nos percatamos de que se haya pagado con un medio electrónico, que es una tarjeta de crédito, de débito, una tarjeta de servicios, y que en el comprobante nos hayan manifestado el medio de pago correcto. De pronto, hay quienes sí se quedan con esa incertidumbre y cuando se dan cuenta que creen gastos superiores a 2,000 pesos, aparece método de pago efectivo. ¿Y qué creen? Que puede ser que realmente lo pagaron en efectivo o que realmente lo pagaron con tarjeta, pero nunca validaron ese rubro de su factura. Entonces, si dice pago en efectivo, aunque tengan el voucher de la tarjeta, está el voucher, pero el comprobante fiscal digital por Internet señala efectivo. Por lo tanto, igual, foquito rojo, es un gasto que van a tener que quitar de sus erogaciones, de sus deducciones ya aplicadas, salvo que antes del 31 de diciembre le digan a su proveedor, oye, ¿me puedes corregir mi comprobante fiscal digital por Internet? He aquí el momento de hacer esta pausa, de que no nos llegue el 30 de diciembre, el 31, sino, ¿por qué no? Finales de noviembre, principios de diciembre, y pedir que esos comprobantes estén emitidos correctamente, porque como ya vimos, la consecuencia es bastante alta. Y ojo también, el tema de las cancelaciones de los gastos, ¿sí? Yo dije de las Hay gastos canciones, güey, ¿qué vamos a cantar los villancicos? No, no, pero que de las cancelaciones, ok. de las cancelaciones, efectivamente. Me estoy yendo con la música de los villancicos que ya escucho Ok. por acá. Pero en efecto, el tema de la cancelación también repercute para los gastos. ¿Por qué repercute? Porque no puedo, tengo prohibido aplicar, aunque tenga el CFDI, si el gasto no se llevó a cabo, no se concretó, por la razón que haya sido, ese gasto no puede ser una deducción autorizada. Entonces, como podremos ver, esta pausa es importante para tener tiempo y forma. Tenemos, como bien comento, casi 2 meses para cerrar este ejercicio y de ahí estas recomendaciones a quienes tienen que cuidar CFDIs de ingresos, CFDIs de gastos. Y esa parte que dices tú, y es muy clara, y es, a ver, es un sentido muy práctico.
Sí, primero, como tú decías, el que tiene errores en su facturación o que no viene un método de pago correcto o no viene identificado el uso de la factura, pues buscar que te lo modifiquen, que cancelen y sustituyan el comprobante y de preferencia que también vinculen y hagan una relación entre el comprobante cancelado y el sustituido para que se pueda tener la secuencia de cuándo se hizo el gasto, que finalmente también pues esto puede tener un impacto. Pero aquellos que no han pedido comprobante, que lo pidan. Es bien importante que pidan el comprobante si van a querer este gasto, estarlo aplicando para el final del ejercicio. Y en esta línea, y que es una situación muy particular de las personas físicas, y que hemos platicado en diferentes pláticas de sal y pimienta fiscal que tienen que ver con la presentación de la declaración anual, es el tema de las deducciones personales, ¿no? Las deducciones personales para nuestros escuchas, pues son finalmente estas erogaciones que si bien no están vinculadas con nuestra actividad productiva, el gobierno a través de las disposiciones fiscales nos dan la posibilidad de poderlas aplicar en la disminución de nuestra base gravable de la declaración anual. Y me refiero a temas tan específicos como los gastos médicos, como a los temas de gastos funerarios, y toco madera, a las colegiaturas. Entonces, todos estos gastos que también, pues, la autoridad nos permite tenerlos para la disminución de la base gravable al final del ejercicio, pues también tienen una serie de componentes que tendríamos que estar pidiendo antes del 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ahí no sé si nos quisieras comentar un poco sobre este aspecto, Dora. Claro que sí, licenciado Toño. En efecto, esos son los villancicos que escuchamos en diciembre, ¿no? Que son por última ocasión en la que los escuchamos, pero ¿qué creen? En abril vuelven a sonar porque, en efecto, es una erogación personal que se realizó durante los meses del año, que se tuvo que haber guardado, pero que en el mes de abril van a abrir, van a tomar esos comprobantes que amparan ese tipo de gastos personales. Y como bien señala el Toño, hay aspectos que se deben de cuidar también. Y que si no tienen el comprobante, solicítenlo. Pero recuerden que debieron haber pagarlo con tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Si no lo hicieron con estos medios de pago, esa erogación personal no la van a poder aplicar en su declaración anual. Pero bueno, vamos por el lado amable. Y el lado amable es que tienen como gastos personales los honorarios médicos, los honorarios dentales, servicios de psicología, servicios de nutrición, medicinas que están incluidas en la factura de los gastos hospitalarios. Ojo, esto es bien importante. Si tienen erogaciones de medicamentos, pero no están dentro de la factura de un gasto hospitalario, no es una erogación deducible. Solo las medicinas podrán ser deducibles en su declaración anual, siempre y cuando se encuentren dentro del CFDI que ampare gastos hospitalarios y por ende los gastos hospitalarios. También sus análisis clínicos, alguna prótesis o algún aparato de rehabilitación. Estos son los conceptos. Si ustedes tienen este tipo de erogaciones, es importante que cuenten con su comprobante fiscal digital por internet y que en ese comprobante cuiden mucho el concepto de uso del CFDI, que tal cual les debe de aparecer gastos médicos, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Y el método de pago también debe de aparecer tarjeta de crédito, de débito o alguna tarjeta de servicios. Caso contrario, cheque nominativo también se vale. Caso contrario, si esos dos requisitos de su comprobante no son correctos, aun y cuando corresponda a este tipo de erogación, no podrán considerarlo en su declaración anual. Por lo tanto, este es el momento para hacer la pausa y verificar que se cumpla con esos dos conceptos en su factura de manera correcta. Por la que nos duele mucho a todos los que somos papás, las colegiaturas de las escuelas. Cuidar que viene el complemento. Acuérdense, el complemento y la deducción de las colegiaturas se asocia a que te emitan la factura, pero que esta factura venga con un complemento donde vengan los datos asociados a nuestros chiquitines, a los hijos que tenemos con este pago de estas colegiaturas. Y muchas veces nos pasa ya cuando llegamos, oye, voy a deducir mis colegiaturas.
¿Le pediste la factura a la escuela? No, no se la pedí. Entonces, si no se la pedimos antes del 31 de diciembre, las colegiaturas de todo el año, ya no las pudimos deducir. Después la escuela te puede estar emitiendo el comprobante para el año subsecuente, pero ya no te sirve para tu presentación de la declaración anual. Entonces, mientras estemos en el festival de Navidad, en la escuela de nuestros hijos, pues en el Inter nos pasamos a la oficina administrativa a verificar que efectivamente nos hayan emitido los comprobantes. Y ahí a lo mejor vale la pena también comentarlo. ¿Cómo sé yo? Digo yo, el común denominador de las personas pues no estamos verificando. Muchas veces nuestra escuela o nuestro doctor nos dice, Dora, pues ya te lo envié por correo, ya te envié por correo tu comprobante fiscal y pues ahí estamos buscando los correos el 29 de abril, como dices tú, de las facturas para ver si efectivamente son las que están cargadas en nuestra declaración. ¿Qué le sugerirías a nuestros escuchas para que verifiquen que efectivamente los comprobantes que están emitiendo y sobre todo los comprobantes que están recibiendo, llámese por gastos o deducciones, dónde pueden verificar ellos que efectivamente tienen esos comprobantes, Dora? Entiendo que la página del SAT pues, nos permite hacer esa consulta, pero a lo mejor vale la pena que le especifiquemos a nuestros escuchas dónde lo pueden hacer. Claro que sí. Y tienen la posibilidad de verificarlo a través de la página del SAT. En Cancela y recupera tus facturas. Y ese es un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque de pronto el proveedor que nos da el servicio nos dice, ya te envié la factura a tu correo, a tu WhatsApp, ¿no? Que hoy está de moda. Y lo dejamos, no lo verificamos, no lo validamos hasta el 30 de abril, 28 de abril. No, hay que hacer esta pausa. Ingresen a la página del SAT y ahí tienen un apartado donde van a encontrar todas las facturas que les hayan sido emitidas, ya sea de erogaciones personales como los que acabamos de mencionar, o bien algún otro gasto relacionado con su actividad económica que habitualmente realizan. Y ahí podrán validar ustedes si se encuentra el total de las facturas que les corresponde que les emitan o en su caso identifican alguna que no les ha sido emitida, pero que sí tienen, como comentó el licenciado Toño, su contrato de la operación, pero sí tienen el voucher de la transacción económica del pago que realizaron y entonces tendrían que estar solicitando ese comprobante digital por internet, porque caso contrario, como bien señala el licenciado Toño, si ustedes lo solicitan el día 1, 2 de enero, seguramente se los pueden hasta estar negando, porque este comprobante debió emitirse a más tardar el 31 de diciembre, en este caso del 2024. Entonces, esta es la posibilidad. No esperen a hacer un reclamo a su proveedor, no esperen a que se los mande por correo electrónico. Ahorita pueden ustedes verificar que tengan la totalidad de sus comprobantes fiscales digitales por internet emitidos. Y ahí es la pauta para que verifiquen estos conceptos que les estamos mencionando. Uso de CFDI, método de pago, son importantísimos. Entre otros datos, todo el comprobante es muy importante, todos los datos que vienen ahí es muy importante, pero estos dos son detonadores para acumular o para deducir de manera correcta o incorrecta. Y recuerden que esta acumulación o deducción tiene un impacto alto en su base tributaria. Ojo. Pero bueno, Dora, a ver, ya estuvimos platicando de los ingresos, del gasto asociado a la facturación, pero también me gustaría que platicáramos precisamente del tema de los pagos provisionales que muchas de las personas físicas en función de su régimen fiscal tienen que estar presentando a lo largo de los meses del 2024, o sea, concretamente en este año. Entonces, si bien no todas las personas físicas presentan declaraciones de pagos provisionales, sí es importante mencionarles a nuestros escuchas la conveniencia de también revisar cómo está la presentación de nuestras declaraciones de pagos provisionales, que finalmente van a ser resultado y van a estar precargadas en nuestra declaración anual como resultado de nuestros ingresos. Y bien, o en su caso, pues si no la presentamos correctamente o si bien un ingreso no estuvo correctamente
declarado, pues sí implica que también tengamos que hacer ajustes o presentar declaraciones complementarias. Entonces, no sé si esto también tuviera que ser parte de estos aspectos a cuidar antes del cierre del ejercicio. ¿Tú qué opinas sobre este punto, querida Dora? Sí, en efecto, es uno de los puntos a cuidar y a considerar para efectos de la declaración anual del ejercicio. Es decir, esta pausa que yo comento de ingresos y gastos, si se dan cuenta, nos va derivando a este momento. Como bien comenta el licenciado Toño, hay personas físicas con actividades empresariales, pero no solo las empresariales, también están los honorarios, que aun y cuando tienen una acumulación y una deducción en lo que se considera efectivamente cobrado y efectivamente pagado, en esta parte hay que cuidar precisamente el pago provisional. Si vamos identificando los ingresos, vamos identificando las erogaciones y vamos cuidando esos aspectos que ya mencionamos para que se acumule y se deduzca el gasto, cuando lleguemos al pago provisional a este momento que mes a mes ya vivimos, pero que por alguna razón a alguien se le fue por ahí un ingreso o lo que comentábamos, aplicaron un gasto cuando lo pagaron en efectivo mayor a 2,000 pesos. ¿Y qué creen? Pues ese gasto, si no corrigen su factura, pues tendrán que quitarlo de esa suma de gastos que aplicaron como deducción. Pero no solo son esos casos, sino de pronto hay gastos que debieron considerar o hay gastos que están considerando de más. Y hoy día podemos llegar a caer en otro tipo de situaciones que no es momento de platicarlos ni asustarlos, no les quiero amargar la Navidad, pero sí es importante tocar este punto y de identificar si traemos alguna alteración, vamos a llamarle, a que acumulamos de más o de menos o aplicamos gastos mayores o menores, pero sobre todo en estos regímenes tiene un impacto adicional porque como son acumulados, cuando es el primer mes, pues sí, les va a impactar los subsecuentes. Si estamos hablando que el error lo tuvimos en enero, seguramente vamos a tener que mover febrero y así sucesivamente. Presentar O a lo mejor, complementarias de todos los meses. efectivamente, aquí es donde viene esta parte. Entonces, estas pausas, el darse estos momentos, permite hacerlo con calma, ¿no? Permite identificar y evitar también utilizar declaraciones complementarias innecesarias. Yo le llamo innecesario porque si hacemos esta pausa y revisamos, pues tal vez tenga yo que aplicar una complementaria, pero ya estoy haciendo las cosas de manera correcta, estoy teniendo el soporte para llegar a esa cereza del pastel. Y no apresurada y corriendo ahí por el mes de abril, porque aparte me va a repercutir en la presentación de la declaración porque tiene que actualizar el sistema donde viene todo este récord de los pagos provisionales. Entonces, si yo hago una complementaria en abril, si la hago a principios de abril, pues seguramente tengo días que me permiten cumplir mi declaración en tiempo. Pero si la estoy haciendo la declaración por ahí del 28 de abril, pues seguramente no voy a ver reflejado de manera inmediata esa complementaria, sobre todo las que tienen pago. Y recuerden, aquí viene también una cuestión de onerosidad económica. Si yo espero hacer estas complementarias hasta el mes de abril 2025, también tengo impacto económico porque voy a tener que calcular actualizaciones y recargos. Muchos dicen, bueno, actualización no hay. No lo sabemos, hay que ver el cálculo. No me adelanto ni a firmar ni a negar, pero tasas de recargos sí las hay. Y ese es un gasto oneroso que se está llevando a cabo, el de estar pagando recargos. Entonces, estas pausas les permiten hacer ahorros económicos y corregir en tiempo informa, insisto, una corrección a tiempo, una tranquilidad para el mes de abril y disfrutar los dulces del mes de abril del Día del Niño. Yo quiero disfrutar primero los de la piñata de Navidad y de las posadas, pero aquí hay un tema importante que decías tú. Creo que el tema de las declaraciones, bueno, la recomendación, nosotros como personas físicas muchas veces pues acudimos o depositamos nuestra confianza en nuestros contadores, digo, y finalmente pues son un gran apoyo, pero no debemos de dejarlo al 100% o sí tenemos que tener el cuidado de ir de la mano con nuestro contador revisando estos aspectos. Entonces, antes de que se nos vaya a ir de vacaciones nuestro contador, aunque la verdad prácticamente todos los contadores están
en guardia por todo el cambio de reformas fiscales, publicación de resolución miscelánea y ahora muy posiblemente las modificaciones que se están proponiendo ante el Congreso en varios aspectos que tienen un componente fiscal, pues sí valdría la pena pues preguntarle qué tan en orden estamos con la regularización de nuestras declaraciones. Un tema bien importante que tú decías, en declaraciones que tengan pago, tenemos que ser bien cuidadosos. Hay casos en que por errores o inclusive por un tema poco ético se presentan las declaraciones, pero no se realizan los pagos. En tanto no se realice el pago y no se tenga el acuse de recibo del pago, pues no se tienen por presentada correctamente la declaración. Entonces, igual, ¿qué aspectos podríamos tomar en cuenta? Es, bueno, primero preguntarle a nuestro contador antes de que se vaya a Acapulco de vacaciones en Navidad o se nos vaya a Cancún. El segundo punto es nosotros también poder revisar a través de la propia página del SAT la presentación de nuestras declaraciones de pagos provisionales, que por ahí les vamos a poner la liga para que ustedes puedan revisarla. Y por el otro lado, es un tema de, pues, checar, por ejemplo, el caso de nuestros proveedores, también verificar si los comprobantes que nos emitieron son correctos, asociado a que ellos no estén publicados en las listas negras o las famosas listas de empresas que simulan operaciones en materia de facturación, las famosas listas del artículo 60 del artículo 69B de código. Entonces, igual es común que nosotros obtengamos luego facturación que no es tan típica o con nuestros proveedores del día a día, por ejemplo, que obtengamos facturación de viáticos o que acudimos o tuvimos alguna actividad o una contratación accidental por parte de algún proveedor y que eventualmente este proveedor puede estar publicado en las listas. No está de más también hacer la verificación de nuestros gastos asociados a las listas negras, inclusive antes del cierre del ejercicio, sino para ver qué acciones se pueden tomar asociadas a esa facturación. Pero ya prácticamente estamos cerrando porque la idea es dar tips muy concretos a nuestros escuchas y sí me gustaría que tratáramos de cerrar con algunos otros aspectos relevantes que pudieran tomar en cuenta para este cierre de fin de año y no podamos estar cantando los peregrinos tristemente si no tomáramos en cuenta estas acciones. No sé, ¿qué otras recomendaciones nos podrías hacer, estimada Dora? Tengo 3 ingredientes espectaculares para cerrar esta deliciosa plática. Para el Primero, roscón navideño, digámoslo así. para el roscón navideño. Primer elemento, como todo, necesitamos una llave para ingresar. Necesitamos aquello que nos permita presentar declaraciones complementarias, descargar comprobantes que seguramente emitieron pero que no los tengo, entre otras obligaciones que se tiene la persona física. Y para ello necesitan una contraseña, ¿no? Ok. O bien una firma electrónica avanzada. ¿Y por qué hago mención de estos dos elementos? Porque de inicio los requieren para hacer todas estas correcciones que acabamos de mencionar. Pero cuando llegan a su declaración anual, identifican que está caducada o que ya la perdieron, ya la extraviaron. Entonces, ¿tiene un impacto en el cumplimiento? Sí, pero también llega a tener un impacto sobre todo aquellos que ya hacen esta pausa y van proyectando que tienen cantidades a pagar en el 2025 derivados de su declaración anual. Y recuerden, generalmente, digo generalmente, porque hay que esperar a que salgan las reglas de carácter general aplicables para el ejercicio 2025, pero generalmente aquellos que tienen una cantidad a pagar tienen esa facilidad de que si la presentan su declaración en tiempo y forma, es decir, a más tardar el 30 de abril, pueden pagar ese impuesto que tienen a cargo de manera parcial, es decir, hasta en 6 parcialidades. Pero si tenemos una contraseña caduca o tenemos una firma electrónica y estamos en el 28 de abril, seguramente no van a poder acogerse a esa facilidad. ¿Por qué? Porque tendrán que renovar estas 2 firmas electrónicas. Y recordemos que aunque tenemos medios que hoy hacen más rápida la renovación, en el caso de la firma electrónica,
sí se tiene que acudir a las oficinas del SAT a hacer esta renovación. Sí, ya Entonces, se te es revocó, sí, ya se importante. te revocó, ¿no? Aquí ese creo que es la clave. Si ya está cercana la revocación de tu certificado porque ya está a punto el tema de la vigencia, en el caso de las personas físicas, antes de que sea revocada la firma, hay facilidades para poderla renovar de forma remota. O sea, no les estamos diciendo que se vayan a formar antes del 16 de diciembre que sale de vacaciones la autoridad a hacer la reunión presencial, sino si ustedes están viendo que su firma electrónica está por vencerse ahorita, verifiquen los datos asociados a la información que pueden utilizar para la renovación remota de su firma electrónica y evitarnos tener que acudir de manera presencial, como bien dices tú, en el 2025 y pues tener las filas, tener la incertidumbre de que no nos van a dar una cita y que esto se asocie a la presentación de nuestra declaración anual y que no podamos obtener los beneficios que tú comentas. Entonces, primer punto, ya me diste el primer punto. Segundo punto, Dora. Sí, vamos sobre los comprobantes fiscales digitales por Internet, sobre todo aquellos que tienen complementos. Hay que validar, verificar que estén emitidos cada uno de los que deben corresponder a la operación que realizaron. Pero también voy a dejar ahí esta parte bien importante. Validen que los comprobantes fiscales digitales por Internet que cancelaron estén debidamente soportados por aquellos elementos que ustedes consideraron para señalar que la operación no se llevó a cabo. O en su caso, si hay algún complemento relacionado, lo que ampare esa relación entre la cancelación y el nuevo comprobante que tiene una relación a esa cancelación que llevaron a cabo. Y la tercera, redobles, dime, ¿cuál podría ser la tercera recomendación, por favor, Dora? La tercera recomendación es que puedan conocer su opinión de cumplimiento que les emite el SAT. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder verificar si están omisos en alguna declaración provisional, si están omisos en alguna declaración anual, si tienen alguna sanción por parte de la autoridad y ustedes seguramente ni lo conocen. Algo que la autoridad les está marcando como incumplimientos y que están en el momento de poderlo corregir, ya sea de aquí al 31 de diciembre, y tener esta tranquilidad para iniciar el 2025. Es bien importante este punto y ahí permíteme comentarlo y a nuestros escuchas, nosotros como Digital Signature, hoy por hoy ofrecemos un producto específico que es un diagnóstico fiscal en donde a los contribuyentes le podemos hacer una radiografía de cómo los está viendo el SAT. Concretamente podríamos hacer una radiografía de su ejercicio 2024, donde los contribuyentes podrían ver cómo está su tema de facturación, cómo están los temas de cancelación, cómo está su situación ante el cumplimiento de sus declaraciones, cómo está su situación ante una opinión de cumplimiento. Entonces, igual, obviamente nosotros ponemos a su disposición este tipo de servicios y también pues hay una serie de elementos que tienen que considerar en lo particular, platicar, ya lo hablamos con su contador, y pues no me queda más que agradecerle su tiempo, seamos preventivos, no cantemos los peregrinos, no nos espantemos después de que no nos caiga mal la rosca de Reyes cuando sepamos que ya no podemos hacer nada. Y como siempre me gusta despedirme con una frase, y en este caso les voy a dar una. Cuando ya se encuentre en medio de la adversidad, es muy tarde para ser cautos. Hoy por hoy estamos en el tiempo perfecto para poder corregir las situaciones y que de manera tranquila, de manera con estas pausas que comenta Dora, pues podamos tomar las acciones de la mano de nuestros asesores, de la mano de contadores, para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y pues esta fue una emisión más de Sal y Pimienta Fiscal. Muchísimas gracias, Dora, por tus aportes. Y pues nos vemos en la próxima emisión. Gracias por su tiempo y por su comprensión. Y les dedicamos un villancico. Que sean felices en estas fiestas y que iniciemos las posadas de manera cordial, feliz y estemos tranquilos para el próximo ejercicio fiscal. Muchas gracias y yo soy José Antonio Hernández. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil.
No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.